Hoy vamos a ver todo el kit de habilidades de Hyacinth, un personaje que, a pesar de tener un aspecto adorable, no debes confiarte porque realmente es un excelente soporte y no tiene mal daño. Pero ¿realmente la necesitas en tu cuenta? Eso lo veremos a continuación. No sin antes hacerte recordar que si te suscribes estaremos más cerca de los 1000 suscriptores. Así que prepárate para conocer todo sobre Hyacinth antes de su salida. Y si a ti también te encanta Anaxa, pero te has quedado sin Hades, recuerda que con Eneva puedes conseguir cristales a un mejor precio. Además, te regresan el 30% de tu compra en cashback para que lo gastes en lo que más te guste. Y obviamente el por 2 también cuenta si compras con Eneva. Y tan solo debes colocar tu número de usuario o UID y tu servidor. Con esto, Eneva te ofrecerá muchos métodos de pago para que escojas el de tu preferencia. Y para ello solo debes hacer clic en los enlaces que te estoy dejando en la descripción, ya que con ello obtendrás todos estos beneficios al mismo tiempo que me estás apoyando para crear más contenido. Una vez más, muchas gracias a Eneva por patrocinar el canal. Y ahora sí, continuemos con el video. Hyacinth es un personaje de viento de la vía de la reminiscencia y como tal le acompaña un simpático unicornio llamado Ika. Hyacinth puede aumentar los puntos de vida máximo de todos los aliados en combate, por lo tanto es muy clave si la vamos a jugar junto con Castoris o Midei. Al mismo tiempo, Hyacinth puede curar a todo el equipo cada que haga falta y por si fuera poco, puede convertir toda la curación realizada en daño para que así Ika pueda destrozar a todos los enemigos. Sin duda alguna me parece que es un set muy innovador y que realmente nos va a sorprender a todos. Entonces, hagamos un resumen de todo lo que ella puede aportar exactamente en combate. Hyacinth puede invocar a Ika para poder dar soporte al equipo, otorgar curación y lo más importante, aumentar la vida máxima de todos. Cuando Ika está en el campo, puede proporcionar curación de manera inmediata, ya sea porque un aliado recibió daño o porque se quitó vida por mecánicas propias. Así es, con esto hablamos de Castoris y Midei. Y bueno, sí, también podríamos hablar de Blade y Jinliu por ejemplo, pero estos personajes todavía recibirán sus buffos en la 3.4. Pero esto no es todo. Cuanto mayor sea la curación realizada por Hyacinth e Ika, mayor también será el daño que podrá infligir Ika a los enemigos. Además, cuando Hyacinth usa la habilidad definitiva, entra en un estado potenciado durante cierta cantidad de turnos, en la cual es aquí donde aumenta los puntos de vida máximo de todo el equipo. Pero también es aquí cuando Ika empieza a ganar turnos adicionales para ir haciendo mucho daño. Antes de continuar, ¿les gusta el diseño de Hyacinth? Hay algo de debate en torno a su diseño, ya que dicen que se parece muchísimo a Bárbara de Genshin Impact. Y pues la verdad yo creo que es exactamente igual, pero eso no hace que esté mal desde mi punto de vista. De todas maneras, siempre se ha visto cómo los juegos de Hoyoverse comparten personajes entre sí y eso es algo que a mí me gusta mucho. Ahora sí, empezamos con sus ataques básicos, los cuales hacen daño de viento a un solo enemigo. Como tal, no es una habilidad que tenga relevancia. Ahora, su habilidad básica es interesante. Todos los personajes de reminiscencia hasta ahora usaban su habilidad básica para invocar a su Memo Duende o para curarlo. Y Hyacinth hace lo mismo, pero cuando invoca a Ika, también cura a todos los aliados en función de su vida máxima, algo interesante y que reafirma su rol como sanadora en el equipo. Analicemos ahora su habilidad definitiva, la cual invocará a su Memo Duende y a su vez regenerará vida a todos los aliados. Hasta aquí hace lo mismo que su habilidad básica, pero hay más. Hyacinth entra en el estado de cielo lavado durante 3 turnos, que como ya saben, durante ese periodo aumentará los puntos de vida máximo de todos los aliados. Continuemos ahora con las habilidades de su Memo Duende, Ika. Apártense nubarrones. Con esta habilidad Ika inflige daño a los enemigos equivalente al 20% de toda la curación que realizaron tanto él como Hyacinth en combate, y al hacerlo borra el 50% de la curación realizada para comenzar el registro otra vez. Alborada que cura el mundo. Ika tiene al inicio del combate unos puntos de vida máximo equivalentes al 50% de los puntos de vida de Hyacinth. Cuando Hyacinth o Ika curen a los aliados, el daño que inflige Ika aumentará durante varios turnos. Tomar la mano del cielo. Analicemos este talento de Ika que es muy interesante. Ika mantiene su velocidad en 0 todo el tiempo, al mismo tiempo que es inmune a los estados negativos y no aparece en el orden de acción. Entonces, ¿cómo es que Ika puede atacar? Esto se explica más adelante. Si por alguna razón la vida de cualquiera de los aliados se reduce al comienzo del turno de cualquier aliado o al comienzo de cualquier acción, Ika sacrifica sus propios puntos de vida para regenerar la vida de los aliados que hayan perdido vida. Ahora, después de que Hyacinth lance una habilidad mientras está en el estado potenciado de la definitiva, Ika automáticamente obtiene un turno adicional para atacar a los enemigos. Alas extendidas hacia el sol. Con este talento, Hyacinth recupera 15 de energía al invocar a
Ika, y si es la primera vez que lo invoca, recupera 30 de energía. Caer para luego volar. Con este talento, Hyacinth adelanta su acción cuando Ika desaparece del combate. Continuemos con la técnica de Hyacinth, que es muy simple. Cuando Hyacinth activa su técnica, al entrar en batalla, regenera la vida de todos los aliados, al mismo tiempo que aumenta los puntos de vida máximo de todos. Continuemos ahora con los rastros adicionales de Hyacinth. Sonrisa nublada. Aumenta la probabilidad de Hyacinth e Ika en un 100%. Además, cuando curan a un aliado con la mitad o menos de vida, aumenta en un 25% la bonificación de curación tanto de Hyacinth como de Ika. Caricia tormentosa. Aumenta la resistencia a efecto de Hyacinth en un 50%. Además, al usar la habilidad definitiva, de la cual ya hablamos anteriormente, disipa un estado negativo de todos los aliados. Respiro en el vendaval. Cuando la velocidad de Hyacinth supera los 200 puntos, aumenta en un 20% la vida máxima de Hyacinth y de Ika. Además, por cada punto que sobrepase esos 200 puntos, aumenta la curación de Ika y Hyacinth en un 1%. Y tiene un límite de 200. Esto me hace pensar, ¿es posible llegar a 400 puntos de velocidad con Hyacinth? De cualquier manera, supongo yo que esto no es necesario. Ahora, hagamos un repaso rápido a sus eidolones para ver qué tanto mejora Hyacinth o si pueden hacerla incluso un DPS en condiciones. Porque realmente lo que estamos viendo acá es demasiado interesante, ya que es un personaje que otorga curación, pero su Memo Duende hace demasiado daño. Me parece incluso un personaje demasiado completo y que me ha sorprendido bastante. La E1 nos dice que cuando Hyacinth entra en el estado potenciado de la definitiva, aumenta adicionalmente en un 50% la vida máxima de todos los aliados, aparte de restaurar inmediatamente la vida a los aliados. Está bien, es aumentarle aún más la vida máxima a personajes como Midei y Castoris que lo aprovecharán, pero me parece que a E0 el personaje todavía me parece suficiente. La E2 nos dice que cuando cualquier aliado pierde vida, la velocidad de Hyacinth aumenta en un 30% durante 2 turnos. Supongo que más velocidad está bien por el rastro que aumenta la curación por cada punto excedente de velocidad, pero sigo pensando que me quedaría muy conforme con Hyacinth a E0. La E4 lo que hace es mejorar el rastro de respiro en el vendaval, que es justo de lo que hablamos ahora, ya que por cada punto de velocidad excedente más allá de los 200 puntos, ahora también lo transforma en 2% de daño crítico. Esto es interesante, ya que cada punto extra de velocidad son 2% de daño crítico, y como el límite son 200 puntos excedentes, se podría llegar a 400 de daño crítico. Y recordemos que hay un rastro que le da 100% de probabilidad. Y sí, suena increíble, pero tomemos en cuenta muchas cosas. Primero, llegar a 400 de velocidad será fácil para Hyacinth. Es un personaje el cual tenemos que armar con vida, críticos, velocidad, tal vez recarga, entonces no será algo sencillo. Y recordemos que estamos hablando de una E4, algo nada pero nada barato, es una locura. Y terminamos con la E6. Cuando Ika utiliza su habilidad para golpear a los enemigos, en vez de, por así decirlo, limpiar de su registro el 50% de curación realizada, ahora solamente borra el 12%. Esto significa que luego de golpear ahora se queda con más cargas de daño, por así decirlo. Y por si fuera poco, cuando Ika está en campo, aumenta en un 20% la penetración de la resistencia de todos los tipos de todos los aliados. Y sí, suena locura máxima, pero es una E6. Así que no creo que valga la pena ir tan lejos. Eso sí, enhorabuena a todos los main Hyacinth que han ahorrado o gastarán todos sus ahorros para tener la E6, porque es un personajazo. Y para terminar, analicemos su cono de luz. Nos dice que aumenta la velocidad del portador en un 18%. Al lanzar el ataque básico, la habilidad básica o la habilidad definitiva consume un pequeño porcentaje de los puntos de vida actuales de los aliados. Y luego, el portador, tras su siguiente ataque, hace daño adicional del mismo tipo del Memo Duende equivalente al 250% de los puntos de vida totales consumidos. Por ejemplo, si consume 1000 de vida, el daño sería de 2500. Ahora, una vez que se realiza el ataque, todo el registro de vida consumido se borra para comenzar de nuevo. Además, si el Memo Duende usa su propia habilidad, hace que todos los enemigos reciban un 18% más de daño durante 2 turnos. En pocas palabras, el cono nos da velocidad para llegar a la cuota necesaria, por así decirlo. Aumenta el daño de Ika y a su vez hace que los enemigos reciban un poco más de daño. No está mal, pero creo que el cono de luz es útil por la velocidad que otorga, nada más. En pocas palabras, creo que Hyacinth puede funcionar perfectamente bien sin su cono. Y bien, con esto hemos terminado con las habilidades de Hyacinth. Realmente es un personaje que me ha sorprendido, pero mucho. Me pensaba encontrar un healer para Castoris y terminé encontrándome un personaje que puede reventar mucho a los enemigos. Aunque claro, si le soy sincero, jugarla fuera de los equipos de Castoris y Midei puede ser posible si la llevas como DPS, pero aún así supongo que ya veremos todas estas cosas en una futura guía. Cualquier duda pueden dejarlo en los comentarios. Recuerden dejar un me gusta al video, suscribirse para más y conmigo será hasta la próxima. Adiós.